Dios les bendiga, mi nombre es Eugenia Millán. Estoy predicando en la iglesia de Pedro Amaro, Iglesia Betel Pedro Amaro. Dios les bendiga. Bueno, en esta preciosa mañana traigo un tema que se llama el arrepentimiento, ¿verdad? Se llama el arrepentimiento, basado en Marcos 1, 14 y 15, que la palabra de Dios dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Señor, que alguien tome esta palabra, Señor, que alguien ahí, Señor, escuche esta palabra, Señor, mi Dios, porque tu palabra dice que ningún trabajo en tu nombre es en vano, Señor, y rogamos que esta predicación le llegue a aquella persona, Señor, que te está necesitando, Padre. Háblanos a nosotros que estamos aquí también. Dice tu palabra: donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y sabemos que tú estás aquí, Señor. Amén y amén. Bueno, el tema se llama el arrepentimiento. Evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Se relaciona con el reino de Dios. Para el ser humano no puede haber mejor noticia que saber que Dios todavía, que los hombres rebeldes y pecadores formen parte de su glorioso reino. Podemos darnos cuenta aquí quién trajo este bendito mensaje, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hemos visto que evangelio son buenas noticias, y esta mañana te traigo buenas noticias, ¿verdad? Podemos ver en la televisión, en Facebook, YouTube, muchos problemas, muchas noticias. Algunas en realidad son tristes, fuertes, ¿verdad? Pero la noticia que yo te traigo ahora es el evangelio, y vamos a ver de qué se trata. Dice: saber que Dios todavía está hablando a los hombres rebeldes y pecadores para que formen parte de su glorioso reino. El primer punto dice: el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque dice que es un mandamiento de Dios, y lo vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 17, que dice así la bendita palabra de Dios. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando yo no sabía del evangelio, hacía las cosas que todos hacían. Se veía normal. Si usted bailaba, todos bailaban. Si usted tomaba, todos tomaban. Nadie nos decía que estábamos mal. Pero ¿qué cree? Vivíamos bajo la ignorancia del evangelio. No lo conocíamos, ¿verdad? Pero el Señor ahora nos está diciendo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice: ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Arrepentimiento no es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice aquí: cuando un emperador romano era coronado como rey, no invitaba a los súbditos de su reino a que aceptaran su autoridad si les apetecía, sino que exigía que todos ellos su sumisión y su lealtad. Y si las demandas de un emperador romano eran absolutas, cuánto más las del mismo rey del cielo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta cómo esos reyes, ¿verdad?, le decían a la gente que deben ser sumisos a él, le deben de ser leales a él, y no les decía si querían,
tenían que hacerlo. Pues ahora cuanto más que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Que Él manda. Él manda, ¿verdad? Que se arrepientan. Él manda, dice, en todo lugar. Ha pasado ya, hermanos, cuánto tiempo, personas que nos han escuchado, hemos ignorado las buenas noticias que hay para nuestra vida, ¿verdad? A veces nos llenamos de noticias malas y queremos saber más y más. Y la noticia buena que debemos de creerla, ¿verdad? Las buenas noticias que cuando llega el reino de Dios, dice Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué decía que se había acercado a nosotros? Pues era el Señor Jesucristo, venía de otro reino, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra de Dios que manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿De dónde eres? Quizás seas una persona de otra nacionalidad, pero el Señor dice que te arrepientas. Él dice en todo lugar, en cualquier lugar del mundo que te encuentres, en cualquier parte de la República Mexicana que te encuentres, donde tú te encuentres. El Señor te está dando una orden, dice, manda en todo lugar a que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres, dice, en todo lugar que se arrepientan. Podemos ver por qué Él, por qué dice que se arrepientan. Recordemos lo que hizo en la cruz. Recordemos, ¿verdad? Se entregó por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros le debemos a Él todo. Estamos endeudados con Él. En Ezequiel 18 dice, todas las almas, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer ese mandamiento? Porque somos de Él. Somos de Él, hermanos, o amigos que nos están escuchando. Ojalá que esta palabra sea para ti, ¿verdad? Cuando la veas, aprendas algo de esto. El Señor Jesucristo manda a todos, no si queremos, Él manda, Él ya dio una orden, ¿verdad? Que nos arrepintamos, ¿verdad? Dice, y puesto que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios, desobedecer tendrá graves consecuencias. Las palabras del Señor son claras al respecto. En Lucas 13:3 dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiero recordarles qué pasó en Sodoma y Gomorra. ¿No llegó el mensaje ahí? ¿Qué pasó con los del diluvio? ¿No les llegó el mensaje? Les llegó. ¿Cuántas personas dicen, cuando esté agonizando me arrepiento? Eso es pecar deliberadamente. ¿Cuántas personas dicen, cuando puedo vivir mi vida como quiera y cuando esté agonizando me arrepiento? Solo quiero decirles que no puede ser así. No estés pensando hacer eso así. Podemos darnos cuenta cuando Noé hizo el arca. ¿No perecieron todos? Les valió tocar en ese rato y decir, ábrenos, ahora ya creemos. ¿Les valió eso, tocar la puerta? No. Todos perecieron. Entonces el Señor hoy nos está hablando con su palabra. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios nos está dando una oportunidad a todos que nos arrepintamos. ¿De qué te vas a arrepentir? De los pecados de tu juventud, de los pecados de tu niñez, de los pecados en tu mediana edad. ¿De qué te vas a arrepentir? Les decía a aquellos varones en Adonai, les hablaba de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos, ¿verdad? Tenía mucho dinero ya, pero le entró la curiosidad cuando oyó que Jesús venía y no lo podía ver porque venía una multitud. Dice que este hombre corrió a subirse al árbol sicómoro, ¿verdad? Se subió. ¿Y qué crees? Cuando Jesús pasó por ahí,
la mirada de fe, ¿verdad? Una mirada de fe, una mirada bonita. ¿Qué le dice Zaqueo? Bájate de ahí, voy a ir a tu casa. Zaqueo se bajó corriendo. Así como subió rápido, así bajó rápido. Pero, ¿qué creen? Como era un pecador, ¿verdad? Como era un pecador, ¿qué es lo que hacía? Robaba los impuestos. Se hizo millonario de tanto impuesto, ¿verdad? Que a algunos les doblaba, a algunos, ¿verdad? Cobraba de más. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cómo fue la vida de Zaqueo? ¿Verdad? Que robaba. Y él tenía que arrepentirse de esos robos. Pero como siempre, tenemos una nube de testigos que nos están viendo cómo vivimos nuestra vida. Pues ahí estaba la nube de testigos sobre Zaqueo. ¿Cómo que va a ir a la casa de ese pecador que no sabe que es un pecador? Si de verdad fuera profeta, si de verdad fuera esto, ¿sabría quién es ese hombre? Hay una nube de testigos viéndonos. Este hombre se arrepintió de corazón. Se pasó años, se pasó meses. Dice que este hombre rápido se arrepintió y delante de Jesús dijo: le devuelvo lo 4 veces a los que yo les haya robado. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Arrepintiéndose de corazón, no fingidamente. Ya no lo iba a hacer nunca más. Eso es pecado. Eso es arrepentirse. No tardó años, no tardó meses. Se arrepintió genuinamente. Él tenía que callar a esa nube de testigos que tenían ahí, que conocían su vida. Él tenía que cambiar verdaderamente. Y a eso es a que tenemos que arrepentirnos. Dios anuncia en su palabra un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Para llegar a ese momento, sin habernos arrepentido, dice, nos cerrará todas las puertas del reino de Dios. Y lo único que nos quedará será una terrible condenación que durará toda la eternidad. ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque es la clave de todos nuestros problemas. Si un borracho toma, si se acostumbra a tomar todos los sábados, ¿qué cree que hace ese hombre? Va y se gasta la comida, lo de su semana que le tenía que dar a la esposa. Cuando ya se terminó el dinero, viene a su casa, quiere de comer, ¿qué va a haber? Problemas con la esposa, porque no hay dinero para comprar comida, porque los niños no tienen zapatos, porque los niños no tienen ropa. ¿Qué va a haber? ¿Qué ocasionó? Problemas. Problemas. Eso es lo que ocasiona el pecado en cada uno de nosotros. Dios anuncia que va a castigar el pecado, ¿verdad? El pecado es la clave de todos nuestros problemas. El pecado es una declaración de guerra contra la soberanía de Dios. Desde Adán, desde ese momento, hemos caminado por la misma senda de Adán y de Eva. Cuando nos ordena algo Dios y prohíbe alguna cosa, ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario, ¿verdad? Hacemos lo contrario. Muchas veces decimos, hoy hay culto. No, hoy tengo agua, hoy me quedo a lavar. Qué fácil, ¿verdad? Hoy no. Hay ayuno. No voy a ayunar. Lo hago dentro de un mes. Muchas veces queremos llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? Y eso es pecado. Eso es pecado, llevarle la contraria a Dios, cuando Él nos está diciendo que pues nos arrepintamos ya de nuestros pecados. Ya pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Y no hemos querido. Dice la palabra de Dios, terminó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué? Pues por el pecado. Quizá ustedes digan, algunos no leen la Biblia, pero bien que saben que por culpa de Eva
tienen que trabajar, ¿verdad? Le echan la culpa a Eva, le echan la culpa a Adán. Sí, ahí entró el pecado, ¿verdad? Ahí entró el pecado, ahí empezó todo, ¿verdad? Pero ahora Dios nos da a nosotros libre albedrío. Hoy nos trae buenas noticias. Él ni siquiera nos viene nombrando a Eva ni a Adán. Él sabe que entró la desobediencia, ¿verdad? Así como a ellos les dijo, de este árbol no van a tocarlo, no van a comer nada. ¿Qué hicieron? Llevarle la contraria a Dios. Muchas veces le queremos llevar la contraria a Dios. Nos dice que nos arrepintamos de nuestros pecados y vamos y nos enlodamos más todavía, ¿verdad? Pero dice que ya pasó por alto los tiempos de tu ignorancia. Aquel malhechor que crucificaron con Jesús, siempre lo recuerdo. ¿Cómo sabía que Cristo iba a venir? ¿Por qué le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Por qué? Porque todos conocemos las buenas noticias.